Hola, bienvenidos a Rainbow Art Drops. En esta ocasión les traigo un video petición que estaba en deuda desde hace un tiempo, al igual que otros que espero eventualmente poder ir saldando dicha deuda. Consiste en la realización de papelería casera sin imprimir bajo la temática espacial y de galaxia. Espero les guste y si es así, no duden en dejar su like y un comentario, ya que así me estarían ayudando para poder seguir creciendo este canal. Haremos los stickers y cintas decorativas que están viendo en pantalla y podrán ver lo sencilla que es su elaboración. Comenzaremos haciendo unos washi tapes o cintas decorativas, para lo cual he recortado previamente algunas tiras de papel negro y blanco de aproximadamente 3 centímetros de grosor. Sobre papel blanco vamos a pintar algunas manchas con acuarela en los tonos azul oscuro, morado y negro, procurando dejar unos espacios más intensos que otros y entremezclar los colores de esta manera para lograr un efecto que semeje la galaxia. Como estamos trabajando sobre papel normal, es decir, del que no es especial para acuarela, este tiende a arrugarse, así que les sugiero traten de utilizar la menor cantidad de agua posible, no solo para evitar que se arrugue tanto, sino incluso que llegue a romperse. Vamos a dejarlo secar y ahora vamos a hacer el siguiente, empleando la misma técnica, solo que esta vez con colores distintos. Aquí utilizaremos el azul turquesa, azul marino y negro, siempre tratando de recrear imágenes espaciales. Distribuimos y entremezclamos bien los colores. Es importante que al terminar nos esperemos a que sequen bien nuestras tiras decorativas, ya que de lo contrario no lograremos el efecto deseado. Una vez que terminemos y hemos esperado a que seque, vamos a utilizar témpera blanca, esto con la ayuda de un cepillo de dientes que ya no usen, y procedemos a rociar gotitas de pintura blanca de la manera en que están viendo en las imágenes. A continuación usaremos un marcador blanco o puede ser una pluma gel blanca o inclusive un corrector en lápiz para hacer algunos puntos más grandes que los anteriores. Seguidamente, con un marcador gel plateado dibujaremos algunas estrellas y destellos alrededor de toda nuestra cinta, la cual le dará un toque especial a la misma. Para el siguiente ejemplo vamos a usar una pintura acrílica de tono cobrizo en este caso, aunque también podría ser dorada, y empleamos la misma técnica del cepillo, esparcimos algunas gotitas así como ven en las imágenes, para posteriormente usar un marcador gel dorado con el que dibujamos algunos planetas, estrellas y destellos que resalten sobre este fondo azulado. Y pues este sería el resultado de ambas cintas decorativas. A continuación tomaremos nuestras cintas de papel negro con la ayuda de una plantilla de círculos o de una moneda pequeña. Trazamos el contorno de varios círculos con una pluma gel plateada. Seguidamente rellenamos estos círculos con un marcador plateado a manera de formar las fases de la luna. Así tenemos la luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Sobre la otra tira de papel negro vamos a emplear nuestro marcador dorado para hacer algunos puntos y posteriormente conectaremos estos con líneas rectas usando nuestra pluma gel también dorada. La idea es formar distintas constelaciones. Estas que hice yo aquí son inventadas, pero pueden buscar en internet imágenes de constelaciones si las quieren hacer más precisas. Y si gustan también inclusive las pueden hacer con el nombre de cada una de ellas. Como ven, esta es una idea sencilla que no les costará mucho tiempo elaborar y de hecho les puede servir para hacer papel decorativo para emplear en nuestros apuntes bonitos. Y pues así es como lucen al final estas dos ideas de cintas decorativas.
Vamos a pasar ahora a hacer algunos stickers, para lo cual he dibujado los bocetos sobre una hoja de papel y están listos para irlos delineando, siempre con la ayuda de una plantilla circular como esta o algún otro objeto circular que tengan a mano. Los dejo con el proceso mientras les comparto algunos datos curiosos que encontré sobre la vida espacial y los astronautas. Para el caso, encontré que los astronautas deben ejercitar especialmente los músculos, ya que en el espacio se atrofian con facilidad y normalmente tienden a perder masa muscular y densidad ósea debido a la falta de resistencia que ofrece la gravedad, así que siempre cuentan con un gimnasio para entrenar a diario. Asimismo, el dormir para ellos suele ser un reto, ya que el sol se pone y sale cada 90 minutos aproximadamente. Los trajes espaciales, que pesan alrededor de unos 127 kilos, son ignífugos, es decir, que rechazan la combustión y protegen contra el fuego. Se hacen con materiales sintéticos termorresistentes y estos deben ser capaces de proteger en condiciones extremas tanto del frío como del calor. Normalmente se habla del primer hombre en salir al espacio, que fue el ruso Yuri Gagarin en 1961, pero muy poco se sabe de la primera mujer astronauta, Valentina Tereshkova, también de origen soviético, que fue a bordo del Vostok 6 en junio de 1973. Ella fue elegida entre más de 400 aspirantes y completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en los 3 días de misión en el espacio. Por último, mientras vemos el proceso de convertir estos dibujos en stickers, les comento de Laika, que fue la perrita soviética que se convirtió en el primer ser vivo en viajar al espacio a bordo de la nave Sputnik 2 un 3 de noviembre de 1957. Lamentablemente, esta es una historia triste, ya que falleció a pocas horas de haber sido enviada al espacio a causa del sobrecalentamiento de la cabina y el nivel de estrés que sufrió. Esta es una parte cruel de la humanidad, sin embargo, es una historia interesante que les invito a investigar para que conozcan más sobre ella. Pues bien, así nos quedarían estos stickers. Recuerden que la imagen de los dibujos la pueden encontrar en mi Instagram y si la imprimen la pueden colorear a su gusto. Y bien amigos, llegamos al final de este video, cuya idea la propuso el canal de Nati Pandi, a quien mando un cordial saludo, pues siempre está muy pendiente de nuestros videos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Me despido esperando les haya gustado estas ideas y si es así, recuerden seguirme en mis otras redes, compartir, dejar su like y comentar para que sigamos creciendo. Asimismo, les invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Adiós.